Nuestro tema para hoy, la palabra que tenemos hoy es 7 episodios de sufrimiento de Jesús derramando sangre. Amén. 7 momentos en los cuales vemos que Jesús derrama sangre que tienen un significado importante para nuestra vida. Y quiero iniciar leyendo en Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46. Y dice la palabra de Dios, Mateo 26, 36 al 46, lo voy a leer. Voy a ir un poquitico rápido ya por el tiempo. Dice la palabra de Dios: Jesús ora en Getsemaní. 7 episodios de sufrimiento de Jesús en los cuales derramó sangre. Aquí el primer episodio antes de llegar a la cruz fue en el Getsemaní, el monte de los olivos, o el monte de los olivos, que tipificaba, su nombre es molino de aceite o prensa de olivos. Aquí es en el primer lugar que nos muestra la palabra de Dios que hay derramamiento de sangre. Ya lo voy a explicar. Y dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué dijo Jesús? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ven, se acerca el que me entrega. La primera vez donde se ve que Jesús derrama sangre es aquí en el Getsemaní. Cuando leemos en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Voy a hablar un poco científicamente de lo que significó la muerte de Jesús. Narra gotas de sangre, su sudor, agonía. Dice que esto se llama hematidrosis, dada cuando hay un alto porcentaje de sufrimiento psicológico, de tanto pensar, de la angustia, de la aflicción, de la tristeza, del dolor. Esta condición provoca que la piel quede muy sensible, muy frágil. Allí Jesús los discipuló. Aquí en este monte nos muestra que allí Jesús discipulaba muchas veces. Es por eso que Judas sabía dónde estaba cuando lo entregó. Aquí al ratico, después de lo que leímos, es cuando Judas llega y entrega a Jesús. Era el lugar donde Jesús discipulaba, era el lugar donde Jesús oraba, y Judas lo sabía. Por eso llegó allí. Y aquí nos muestra que su sangre fue derramada para algo muy importante. Primero, ¿qué nos enseña Jesús en esto? Oye, rápidamente. Uno, que cuando nosotros pasemos por circunstancias que nos agobian, así como las pasó Jesús, yo no creo que al punto de derramar gotas de sangre, pero sí hemos pasado por problemas donde hay mucho estrés, donde hay mucha pensadera, donde nos enfermamos, donde viene el dolor de cabeza, donde viene la preocupación. Y lo que Dios nos está enseñando acá, una de las cosas importantes, es que cuando pasamos por estos momentos que nos agobian, que nos entristecen, nos causan dolor, la solución mejor es la oración. Jesús fue, oró, le dijo a su combo alpinito:
acompáñenme a orar. Ellos estaban echándose su motoso. Jesús fue por segunda vez, dice que volvió y oró. Y cuando volvió, otra vez estaban echando su motoso. Y la tercera vez Jesús volvió y oró y dijo lo mismo. Y ya les dijo, duerman porque al fin y al cabo ya voy a ser entregado. Ya viene el que me va a entregar. Lo primero que quiero que notemos acá, en esta primera oración de Jesús y en este primer derramamiento de sangre, es que cuando pasemos por circunstancias diferentes, duras, fuertes, tenemos que poner todo en las manos del Señor. Mire, ni el psicólogo, ni tu jefe, ni tu hermano, ni el pastor te va a sacar de problemas y de dificultades. Solamente Dios lo puede hacer. Pero si yo no busco a Dios en oración, ¿cómo voy a hacer? El Señor dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, pero que es importante que nosotros le abramos nuestros labios. Es importante. Un niño cuando nace no habla, ¿se han dado cuenta? Cuando ya más o menos va teniendo unos meses, 8 o 10 meses, hasta que llega el año, ya mamá, papá, ya tete, ya empiezan a hablar. Nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando iniciamos en Cristo, no sabemos hablar, no sabemos orar, poco oramos. Pero un niño que tiene 10 años y no ora, está enfermo. Un cristiano que no ora, está enfermo. Y la oración es esto, es buscar a Dios en todo momento. Es lo que Dios nos está enseñando. Primero, lo segundo que nos está enseñando el Señor es que Él se identifica con nuestro dolor y con nuestra tristeza. Aquí su sangre fue derramada ¿para qué? Para que nosotros aprendamos, gracias a Jesús, a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo hoy que no se ha dormido todavía? ¿Amén? Este primer derramamiento de sangre es importante porque el Señor nos enseña a que nosotros aprendamos. Cuando nacemos de nuevo, Cristo pone sus leyes, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, solamente cuando Dios habita en nosotros es que nosotros tenemos la capacidad de poder decir, Señor, si esta persona es para mi bien, si no, hágase tu voluntad. Señor, si este trabajo es para mi bien, si no, hágase tu voluntad. Señor, si yo tengo que perder esto, lo pierdo, pero si no, que se haga tu voluntad. Señor, si yo debo viajar, eso es importante y tenemos que aprender nosotros a dejar de hacer nuestra voluntad y a decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el primer derramamiento de sangre que veo de Jesús en su sufrimiento. Su sangre fue derramada para que todos los que han pasado necesidad, afligidos, angustiados, se puedan identificar también con Dios, pero principalmente para que aprendamos, gracias a Jesús, a poder hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mundo entero cree que todos van para el cielo. Los católicos creen que van para el cielo, los musulmanes creen que van para el cielo, los testigos de Jehová creen que van para el cielo, los mormones creen que van para el cielo. Pero es que la Biblia me enseña solamente una forma de ir al cielo. Solamente hay un camino, según Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino, y la vida, y nadie era el Padre sino a través de él. Solamente Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor me habla de gente que se reúne en iglesias. Señor, Señor, el Señor dice, yo nunca los conocí. Es solamente el que aprende a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. En cuántas áreas de nuestras vidas, cuántas relaciones, cuántas cosas, cuántos negocios nosotros hemos hecho sin que haya sido la voluntad de Dios. Después vienen los problemas y decimos, es que Dios tiene el control y Dios con un propósito hizo eso para mí. No. Nosotros en nuestras decisiones sacamos a Dios de la ecuación, nos estrellamos feo y después le echamos la culpa a Dios. El primer problema de no hacer nosotros, de hacer nosotros nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Es el primer derramamiento de sangre que me muestra el sufrimiento de Cristo Jesús. Juan 16,
capítulo 16, versículo 33, hablando acerca de que el Señor se identifica con nuestro dolor y tristeza. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo que cuando vamos a la iglesia Dios nos da casa, carro y beca? No. Cuando llegamos a Cristo, venimos a una iglesia para formar nuestro carácter y empezar a cambiar nuestra vida. Pero el Señor lo dejó claro: en el mundo tendrán aflicciones, problemas seguirán. Lo que cambia es la forma como asumimos los problemas, porque ya no lo asumimos en nuestras fuerzas, sino hacia la manera de Dios, a la forma de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Salmo capítulo 43, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Primero, en el Getsemaní. Segundo lugar o episodio que me muestra derramamiento de sangre y sufrimiento de Jesús es en el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El palacio de Poncio Pilato, allí donde enjuiciaron a Jesús. Juan capítulo 19, versículo 1 dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Usaron un látigo de cuero con bolas de hierro, de plomo y trozos de hueso en la punta que arrancaban fácilmente la carne después de penetrarla. Lo que hacía el látigo no era sencillamente algo de una correa. Lo que hacía era que al mandarlo agarraba la carne y esto quedaba así. Entonces, para poder jalar y darle otro latigazo, tenían obligatoriamente que jalar duro, y eso hacía que se desprendiera la piel. Cuando leemos los salmos, cuando leemos profetas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los órganos internos de Jesús eran visibles. Miren lo tenaz que fueron los golpes de Jesús. La pasión de Cristo no llega ni al 1% de lo que realmente sufrió Jesús, porque dice la palabra que el rostro de Jesús no tenía parecer. Usaron estos látigos para arrancar fácilmente la carne después de penetrarla, causando un gran dolor y pérdida de sangre. La espina dorsal quedaba expuesta, ya que la espalda terminaba desgarrada debido a cortes profundos. Los latigazos cubrieron sus hombros, su espalda, sus nalgas y sus piernas. Fue todo el cuerpo. Todo el cuerpo. No hubo un lugar en el que Jesús no fuese castigado. Todo el cuerpo de Jesús sufrió castigo. En esta condición de estos golpes, las partes internas quedaron al aire, junto con los músculos, los tendones y las entrañas. ¿Ustedes se imaginan cómo fueron estos latigazos? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? El dolor era tan grande que les producía hipovolemia, o sea, que la pérdida de sangre hace que el corazón se empiece a acelerar más y más para tratar de bombear sangre. ¿Pero cuál sangre? Si cada vez va teniendo menos sangre. Y el tratar de pedir sangre para bombear, eso trae un sufrimiento que lo que hace es que agonice más rápido y pierda sus fuerzas. Por eso fue que Jesús se cayó cuando le hicieron cargar la cruz, porque él no tenía fuerzas. El corazón le estaba pidiendo sangre, pero no la tenía. Y eso trae desgonzamiento. La pérdida de su sangre hace que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que no tiene. Esto produce colapso, desmayo y afectación a los riñones. Esto produce también mucha sed. Y los evangelios no registran cuántos azotes fueron. Se habla de 39 azotes. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, que no voy a entrar allí, muestra cómo se castigaban. Eran los judíos los que hacían este castigo de 39 azotes. No les era permitido dar el azote número 40.
Pero los romanos no castigaron, ellos no eran judíos. Ellos castigaron fue a su forma, pero lo que sí nos deja ver que sí fueron 39 azotes son dos cosas. Una, que en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 24, Pablo menciona que recibió 3 veces 40 azotes menos uno. Y también fue castigado por los romanos. Entonces esto nos ayuda a entender que los romanos usaron el mismo castigo de los judíos, 39 azotes. Porque no hay, cuando leemos los evangelios, no dice, y Jesús recibió 39 azotes. No lo dice. Pero entonces lo sacamos es por la forma que el Deuteronomio nos muestra de cómo se castigaban. Y Pablo dice que 3 veces fue castigado, recibió 40 azotes menos uno en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. ¿Cuál es la segunda razón por la cual sabemos que son 39 latigazos los que recibió Jesús? Porque científicamente existen 39 enfermedades madres. No las voy a leer todas, o si no aquí nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Hay 39 enfermedades madres. De esas enfermedades desprenden el resto de enfermedades. Pero Jesús, cada latigazo que recibió fue por una enfermedad. Por cada una de las enfermedades que trajo el pecado. Y Cristo murió y pagó por cada una de ellas para que tú y yo pudiéramos recibir sanidad. Su sangre aquí fue derramada para la sanidad de nuestros cuerpos. Pero esto me enseña algo triste. Isaías 53, 4, 5, cuando lo leemos, dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué me enseña esto a mí? Que mi pecado fue el que lastimó a Jesús. El mundo no ve esto de esta forma, porque el mundo la pasa chévere. No busca a Dios, no entiende a Dios. Pero no ha entendido como lo he podido entender yo, que los latigazos que Jesús sufrió en la cruz fueron por ti y por mí. Mi pecado también fue causal de lo que Jesús sufrió. Cuando uno lo ve desde esta perspectiva, es que uno empieza a tener más temor de hacer cosas incorrectas. Porque Jesús murió por los pecados, dice, de muchos, no de todos. Recuerda que Jesús no murió por todos. Porque si Jesús hubiera muerto por todos, todos seríamos salvos. Dice por muchos. Y cuando leemos Hebreos 9:28, dice que Jesús vendrá por los que le esperan, no por todos. Mi pecado, esto que me enseña el segundo episodio de sufrimiento de Jesús derramando sangre en el pretorio, ¿qué me enseña? Que fue mi pecado el que lastimó a Jesús. Muchos vimos la película La Pasión de Cristo y vimos, ay, qué tristeza, y tal vez lloramos. Pero no sé cuántos dijeron, mira lo que yo le hice a Jesús. Porque es literal. Eso que subió Jesús fue por ti, fue por mí. A no ser que aquí haya alguien que no haya pecado. Si hay alguien que aquí no ha pecado, me levanta su mano. Porque yo he pecado. Y mi pecado fue el que lastimó a Jesús. ¿Alguien había visto esto desde este punto de vista? Cada vez que vean en Semana Santa que repiten eso cada rato, cuando uno lo debería recordar es todos los días. Cada vez que vean a Jesús que fue golpeado, o cada vez como en las iglesias tradicionales que tienen un Cristo y una cruz y un Cristo ahí crucificado, piensen, eso es por mi culpa. Lo que tengo que recordar, su sangre derramada en el pretorio, fue que mi pecado fue el que lo lastimó. Pero también que Jesús derramó su sangre allí para sanidad de mi cuerpo. Por sus llagas hemos sido sanados. El tercer episodio de sufrimiento de Jesús derramando sangre, primero en el Getsemaní, segundo en el pretorio. El tercero es cuando le colocan la corona de espinas sobre su cabeza. Mateo capítulo 27, versículo 27 y 31 dice:
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le pusieron una corona de espinos. Los espinos no eran las punticas chiquiticas que hay en esas maticas que usted coge y se chuza de las rosas. No, eran unas cosas largas que al ponerlas en la cabeza penetraron toda su sien y todo su cuerpo acá, toda su cabeza, y aparte con un palo y con puños le golpeaban la cabeza. Quiere decir que los golpes hacían que penetrara cada vez más esas punzas de los espinos. Ese es el tercer episodio de derramamiento de sangre de Jesús, una corona tejida con espinos. Los espinos eran y son un símbolo de maldición. Cuando leemos en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18, dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Qué hacía que la tierra ahora fuera difícil para que produciera fruto? Que ahora iba a tener espinos y cardos. Y eso fue lo que le pusieron a Jesús en la cabeza, lo que tipifica que la maldición por el pecado Jesús la llevó en su frente para que tú y yo no fuésemos malditos, ni lleváramos el peso de la maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió, nos compró, nos cambió de lugar, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por quién se hizo maldición? Por nuestro pecado. ¿Pero quién pagó por ese pecado? Tú y yo no hemos pagado por ese pecado. Si nosotros tuviésemos que pagar por lo que hemos hecho, yo creo que no tendríamos vida. Porque todos hemos fallado en diferentes áreas, unos en una forma más fuerte, otros en otra forma más fácil, más suave, pero todos hemos pecado. Todos hemos fallado, pero nunca hemos pagado por ese pecado. Fue Cristo quien nos redimió de la maldición de la ley. Los espinos fue lo que produjo la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva por Dios. Mira cómo es Dios. Dios tenía que traer un castigo porque es una persona justa, y al traer ese castigo dice: esto es lo que le va a pasar ahora a ustedes. Pero más adelante dice: no voy a dejar que le pasen a ustedes, voy a dejar que me pase a mí. Ustedes solamente tienen que por fe creer el sacrificio que yo he hecho, aceptarme como Señor y Salvador, y ya ustedes no tienen que sufrir el castigo que yo voy a sufrir. Yo no sé, esto para algunas mentes no lo entienden. Pero cuando nacemos de nuevo, uno dice: el Señor se pasa de bueno. Realmente, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no cambiar nuestras vidas? ¿Cómo no ser diferentes? ¿Cómo no vivir para Dios? ¿Cómo no tratar de agradarle a Dios después de tantas cosas? Mire, yo tengo acá un material muy extenso que no les voy a dar por el tiempo. Voy a darles unas pinceladas para que entendamos cada punto. Pero yo creo que con esto el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Yo traiga un sermón de 4 horas o traiga uno de media hora, realmente cuando Dios quiera hacer algo en el corazón de las personas lo va a hacer. Así que no depende de mí. La corona de espinas. Siendo golpeado, escupido e insultado, la corona
para ellos, para los romanos, tenía un objeto de burla, pero ellos también sin saberlo estaban cumpliendo una profecía de la que Dios ya había hablado en Isaías capítulo 53, que no lo voy a leer, pero doy la nota. A través del profeta Isaías, el Señor había dicho que del linaje de David se levantaría nuestro Rey, nuestro Salvador. Y hay otra profecía que está próxima a cumplirse en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, que dice que Jesús cuando venga por segunda vez, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, ahorita tenemos todo el tiempo de buscar del Señor. Ahorita tenemos todo el tiempo de pedirle perdón. Ahorita tenemos tiempo de buscar una iglesia. Ahorita tenemos tiempo de cambiar nuestra vida. Vendrá un tiempo en el que no habrá tiempo. Y el Señor dice, buscadme ahora mientras yo pueda ser hallado. Algunos dicen más adelante, yo ahorita no tengo tiempo, estoy joven, es que la vida es... Yo conocí al Señor a los 25 años. A los 25 años. En el 2001 le entregué mi corazón y mi vida a Jesús. ¿Eso no es ser joven? Y otros dirían, pero usted se volvió 25 años, todavía está para tener tiempo, tener mujeres, seguir gozando de la vida, seguir en rumbas. Pero los mejores años de mi vida los he pasado desde que dejé lo que creí que me hacía feliz. Y decidí cambiar mi vida. Hay un tiempo, iglesia, en el que Dios puede ser buscado, en el que Dios va a ser encontrado. Hay un tiempo en el que Jesús seguirá golpeando las puertas de nuestro corazón. Hay un tiempo en el que Jesús nos seguirá llamando, nos seguirá hablando. Hay un tiempo en el que Jesús seguirá enviando cuerdas de amor para que nosotros podamos llegar a Él. Pero ese tiempo se va a acabar. Y tú y yo no conocemos cuál es el tiempo donde el Señor cerrará la puerta. Así como el Señor demostraba al pastor Álvaro. Ese día se cerrará la puerta y no habrá nada que hacer. Y tal vez algunos que dicen, yo a lo último, yo después, tal vez cuando estén las últimas, ahí voy a recibir al Señor. ¿Y qué tal no podamos? ¿Qué tal no tengamos esa última oportunidad? Tercer episodio de sufrimiento de Jesús derramando sangre, la corona de espinas. Mire cómo golpeaban a Jesús. Cuando yo me pongo a leer y me pongo a ver muchas cosas, dice que Jesús no abrió su boca, que Jesús no ni se defendió ni nada, simplemente dice que enmudeció, no abrió su boca para nada y permitió esa humillación. Esto que nos enseña, iglesia, que el Señor muy claro lo dijo y lo vino a enseñar, que el que se humilla, pero al altivo. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla. Y cuando hemos estudiado, y quiero hacer un estudio más profundo acerca de eso, el enaltecimiento ante Dios es la negación de que Él existe. A ese orgulloso es que Dios se está refiriendo, a ese. No, pero es que Él es bueno, es que Él no fuma, Él no toma, Él me trae toda la plata, Él ni sale a rumbear, Él no dice groserías. Sí, no, tenemos un gran defecto, es que Cristo no habita en nuestro corazón. Ese es el defecto más grande que tenemos nosotros de fábrica. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. ¿Qué nos enseña este tercer episodio acerca del derramamiento de sangre? Que el Señor nos dice, ¿cuántas veces no nos ha tocado agachar nuestra cara? ¿Cuántas veces no nos ha tocado quedarnos callados? Mi temperamento, que es fuerte, mi carácter es fuerte y mi lucha es con la ira. Y uno arreglaba todo a punta de puños, a punta de golpes, de peleas en la calle.
Hoy en día me recuerdan a mi mamá cada rato y le toca a uno ya pasar y tal vez dirán, este es bobo, este es pendejo. Bueno, es su forma de pensar, pero ¿cuántos cambios no nos ha tocado tener? Su sangre en este tercer episodio fue derramada para mostrarnos, para liberarnos, para separarnos de la maldición por el pecado. Esa es la única forma en la que yo ya estoy libre de toda deuda que tengo delante de un Dios justo y santo. Todos tenemos una deuda. Y el que no llega y acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador y empieza a dar frutos en su vida, nunca ha permitido que Jesús pague su deuda. Porque alguien dirá, el pastor es perfecto y es bueno y Dios lo ve, no, a mí Dios no me ve. Dios ve a Jesús cuando me ve a mí. Es Jesús quien está aquí en el medio. Y Dios Padre no puede ver el pecado y aquí hay una persona pecadora e imperfecta. Entonces cuando Dios quiere ver a Alfonso, ¿a quién ves? A Jesús. Tercer episodio. Su sangre derramada para liberarnos de la maldición por el pecado. Cuarto episodio que nos muestra el derramamiento de sangre de Jesús es camino al Gólgota. Después de que Jesús sale del pretorio, después de que es golpeado, él tiene que caminar hasta el lugar donde tenía que ser clavada su cruz. Era la humillación tan grande de Jesús que tenía que llevar la cruz. Eso es como a quien le dicen, a usted lo voy a enterrar acá, empiece a clavar ahí y usted empieza a echar pala. Y usted mientras echa pala, usted sabe que ese hueco es para usted. O le dicen ahí hay madera, corte de tanto por tanto, haga el cuadrito, empieza a clavarlo y usted sabe que en ese cajón usted va para adentro. Es prácticamente lo que Jesús hacía también mientras él estaba cargando la cruz. Ese era el lugar de tormento, eso era el pecado, eso era lo feo. Lo que yo hablé en el devocional esta mañana. La cruz es señal de victoria, pero no para nosotros cargarla, porque fue en la que Cristo murió. Para los romanos y para ese tiempo era un lugar para vituperar, para mostrar ante los demás, para avergonzar y para causarle la muerte más terrible a Jesús. Entonces, si Jesús, como dije, hubiese muerto en una cámara de gas, cargábamos una cámara de gas. Eso es idolatría, eso es religión. Yo recuerdo la cruz y la tengo presente. Pero yo tengo que recordar es lo que Cristo hizo en la cruz, no la cruz. Porque usted ve la cantidad de religiosos con una cruz y sus vidas cambiaron. ¿No? Camino de Gólgota. Gólgota significa el lugar de la calavera. En Marcos capítulo 45, versículos 22 al 23. Perdóneme, 15, del 22 al 23 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó Jesús? Cargando la cruz sobre su espalda destrozada. Imagínense hasta dónde va el martirio de Jesús. Primero fueron 39 latigazos en todo el cuerpo, espalda, nalgas, piernas, hombros, donde agarraba y jalaban y sacaba la carne, y donde dice que sus partes internas se veían. Estaba desgarrada la piel, junto con los tendones y los músculos estaban salidos y se veía internamente el cuerpo de Jesús. En ese dolor le ponen la corona, lo golpean y tras del hecho lo ponen a cargar una cruz que pesaba mucho. ¿Con qué fuerzas? Y se las pusieron a cargar en su espalda cuando su espalda estaba muy maltratada. ¿Cuántos se han medio machucado un dedito? Que nos machucamos y no podemos coger con ese dedo nada porque nos toca con la otra mano. Imagínense a Jesús.
Imagínense lo que pasó, como tenía su espalda de maltratada, sus piernas. Y así le tocó cargar una cruz, y voy a volverlo a repetir, por ti y por mí. Porque esa cruz la tenías que cargar tú. Y tal vez no con 39 latigazos, tal vez con 100. Pero fue lo que Cruz hizo. Y aún hay gente tan ignorante que dice: Dios, ¿por qué permitió que mi papá? Y cuando murió mi hijo, ¿dónde estaba Dios? Y cuando le dio cáncer a no sé, Dios estaba en el mismo lugar en el cual cuando su hijo está dando su vida por todos nosotros que no la merecemos, y también estaba con un dolor profundo viendo a su hijo morir, estaba en ese mismo lugar. Y Dios nos renegó. Y dijo: Jesús, frenemos ese plan. Una locura se me ocurrió. Esto está maltratando mi corazón, lo siento. El que no quiera, pero no te quiero ver más sufrir, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo siguieron con su plan de salvación. Y vieron ese tormento y lo aceptaron. Y nosotros a veces nos cuesta hasta venir un domingo a la iglesia. El día anterior, mire el cansancio de Jesús. El día anterior Jesús estuvo enseñando a sus discípulos. Luego fue al Getsemaní a orar. Luego fue detenido y enjuiciado toda la noche. Al amanecer fue llevado a Pilato. Después se lo llevaron a Herodes. Otra vez lo devolvieron a Pilatos. Y desde aquí es donde empieza la humillación que les estoy contando. Castigado y sin comer. ¿Qué fuerzas tendría Jesús? Jesús no tenía fuerzas para caminar, mucho menos para cargar ese peso tan grande. Pero lo hizo por y por mí. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús estaba hablando en un presente continuo, pasado, presente y futuro. ¿Cómo aplica hoy a mi vida? Claro, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El no vivir conforme a la voluntad de Dios es tener nuestro propio camino. Proverbios capítulo 14, versículo 12, creo que dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Porque todos creemos estar haciendo lo correcto, todos creemos que lo que nosotros hacemos está bien. Pero cuando vemos que no producen frutos buenos, sino que hay problemas, ahí sí es donde estaba Dios. Yo lo he dicho, y ya hay personas muy estudiosas que concuerdan conmigo que los ateos no existen. No existe el ateísmo. Hay gente que dice: yo soy ateo. Si alguien fuera ateo, es que no existe, porque ser ateo es luchar contra algo que ellos creen que no existe. Y yo no puedo luchar contra algo que no existe, porque por ende ya estoy diciendo que existe, o si no, no lucharía contra eso. Entonces, ateos no existen. Existe gente que va en contra de la voluntad de Dios y que no quiere vivir conforme a su voluntad, sino a mi manera. Y entonces digo llamarme ateo y lucho en contra de lo que Dios quiere para yo tener mi justificación y seguir con mi pecado. Pero ateos no hay. Si a mí me dicen: ¿usted cree en algo? Y yo ni siquiera lo conozco yo. Pero ateos en contra, es en contra, ateos, Dios, en contra de Dios, eso no existe. Yo pienso que esos ateos se les puede llamar hijos pródigos. Personas que se van de la presencia de Dios, personas que huyen de todo lo que tenga que ver con Dios. Y que algunos algún día tendrán que reconocer que sin Dios no pueden hacer nada. ¿Saben? Tristemente, como a mí
a veces uno tiene que llegar a Cristo cuando uno está con problemas, cuando ya hay cosas que nadie le puede solucionar a uno, y entonces ahí sí uno va y dobla la rodilla. Me acuerdo cuando Pastor Álvaro me decía